Shabbat Shalom, esta es la congregación 20 Filas del sector Candelaria en Arecibo, y esta que le habla es la Roay, la doctora Maritza Rivera, y hoy venimos con otra parashá, la parashá número 8, la parashá Vayishlach, que significa y él envió. Encontramos esta parashá en el libro de Bereshit, Génesis, capítulo 32, versículo 3 al capítulo 36, 43. ¿De qué nos habla esta parashá? La parashá Vayishlach narra el emotivo reencuentro entre Jacob y su hermano Esaú tras 20 años de separación, logrando una reconciliación pacífica. Y durante el viaje de regreso, Jacob tiene una lucha con un malach, quien le cambia el nombre a Israel y le da una lesión permanente en la cadera. La porción también incluye eventos trágicos como la muerte de Rachel durante el pacto de Benjamín y la violación de su hija Dina, que resultó en la venganza de sus hermanos Simeón y Leví. Y finalmente la parashá concluye con la llegada de Jacob a Hebrón para reunirse con su padre Isaac, quien fallece a los 180 años. Eso es lo que tenemos en estos capítulos, y entramos de lleno entonces en la parashá, en el capítulo 32 y versículo 3, donde nos dice: entonces Jacob envió mensajeros delante de sí a su hermano Esaú a la tierra de Seir, región de Edom. Aquí la palabra hebrea usada para mensajero es malach, que se aplica tanto a los seres celestiales como a los hombres, puesto que significa embajador, enviado, mensajero, mediador o malach. Ahora la pregunta es, ¿qué fue lo que Jacob envió? ¿Qué fue lo que Jacob envió? El Humash nos dice que envió ángeles reales a fin de atemorizar a Esaú. Y esto nos enseña que los justos son más importantes incluso que los malach, ya que cuando Jacob tuvo la necesidad de enviar emisarios, gozó del derecho de disponer de ángeles para que cumplieran sus órdenes. Es osado pensar que fueran ángeles, puesto que solo Yahweh puede enviarlos y solo a él obedecen. No obedecen las órdenes de los mortales. Si tú o alguien cercano te dice que habla con los ángeles y le pide y ellos obedecen y hacen, a esa persona la están engañando. ¿Quién la está engañando? Espíritus de error. ¿Por qué? Porque estos son enviados para confundir y llevar a la brujería y a la hechicería. Resultado claro está de la idolatría a dichos ángeles, porque entonces olvidan de adorar al que los creó y se ponen a adorar a lo creado. Además, la escritura dice en este pasaje que fue Jacob quien los envió, así que fueron hombres, siervos de él, los enviados en su nombre. Ahí mismo en ese capítulo 32, versículo 7, dice: entonces Jacob tuvo mucho temor y se angustió, y dividió la gente que estaba con él, y las ovejas, las vacas y los camellos en 2 campamentos. Este verso contiene 3 palabras fundamentales. ¿Cuáles son? Temor, angustia y dividió. La palabra hebrea para temor es yaré, y esta significa reverenciar, amedrentar, asustar o atemorizar. Y está modificada por la palabra meot, que significa con todas tus fuerzas, cuidadosamente en extremo, enteramente, entre otras. Y la palabra angustia viene del hebreo yatzar, que significa aflicción, afligir, angustiar, presionar o estrechar. Y si vemos con claridad lo vivido en el madero, esos 2 palos no solo se unieron, sino que fueron asegurados con clavos en su mano. Aleluya. Esta misma claridad la recibieron sus discípulos también enviados al mundo. Buscamos Jacob Santiago 1:1, donde dice: de Jacob, un esclavo de Yahweh, del Adón Yahshua Mashiach, a las 12 tribus en la Galut es diáspora, Shalom. Y si esta carta de Jacob está dirigida a las 12 tribus de Israel en la Galut o dispersión y exilio, si Yahudá completo hubiera regresado allí Israel con Ezra y Nehemías, entonces Jacob no le dirigiría
a las 12 tribus, sino a las 10 tribus de Efraín. Entonces, continuamos en el capítulo 32, 9 al 12, que nos dice: y dijo Jacob: oh Elohim de mi padre Abraham y Elohim de mi padre Isaac, oh Creador que me dijiste, vuelve a tu tierra y a tus familiares, y yo te haré bien. Indigno soy de toda misericordia y de toda la fidelidad que has mostrado a tu siervo, pues con solo mi cayado crucé este Jardín y ahora he llegado a tener 2 campamentos. Líbrame, te ruego, de la mano de mi hermano, del hermano de Esab, porque yo le tengo miedo, no sea que venga y me hiera a mí y a las madres con los hijos. Y tú dijiste que de cierto te haré bien y haré tu descendencia como la arena del mar, que no se puede contar por su gran cantidad. Ante la presencia de un enemigo tan numeroso, las expectativas de triunfo de Jacob eran ¿qué? Mínimas. Y como observamos anteriormente, le provocó ¿qué? Un estado de gran ¿qué? Temor. Y él lo dijo: tengo miedo. ¿Sabes? No se escondió. Era hombre, pero aceptó que tenía miedo. O sea que en situaciones así, solo los hombres de Yahweh encuentran una salida satisfactoria. Jacob era uno de esos que a través de la oración y una verdadera relación con aquel que no solo lo había enviado, sino que ya que le había demostrado su respaldo en momentos de circunstancias difíciles. Y esta es el alma potente que tiene el siervo de Elohim: la confianza, la emuná, el creer en el poderoso. Entonces, esta es una oración que podemos nosotros también tenerla como guía para hacer oraciones eficaces. Número 1, recuerda cuando ores que Yahweh está a tu lado, como lo estuvo con Abraham, Isaac y Jacob. ¿Qué tenemos que recordar? Que cuando oremos, recordemos que Yahweh está a nuestro lado, como Abraham, Isaac y Jacob. Número 2, nos dice: ora basado en sus promesas. Jacob dijo: que me dijiste. ¿Ven? Porque el poderoso le habla y entonces le está recordando: que me dijiste. Número 3, ora con humildad y reconoce que si algo tienes o alcanza es por su gracia, por su haná. Él dijo: indigno soy de toda misericordia y de toda la fidelidad que has mostrado a tu siervo. ¿Ven? ¿Qué reconoció él? Él reconoció que todo viene del poderoso, que todo lo que nosotros tenemos es porque proviene de él. Número 4, presenta tu petición recordando los triunfos del pasado, y estas te van a dar ¿qué? Emuná para clamar al Creador. Las palabras de Jacob fueron como: con solo mi cayado crucé este Jardín y ahora he llegado a tener 2 campamentos. Líbrame, te ruego, de la mano de mi hermano, de la mano de Esab. Y así tenemos que clamar al poderoso que nos libre de la mano de nuestros enemigos, y especialmente los enemigos ocultos. Porque nosotros no sabemos, ¿verdad? A veces pensamos que podemos estar hablando con alguna persona, pero la persona ¿cómo está? Sonriéndote, pero por detrás ¿cómo está? Con el cuchillo, esperando la oportunidad para ver cuándo te lo puede, ¿verdad?, hacer disfrutar de él. Número 5, reconoce tus miedos e inseguridades. Ruega para que se te dé la fe que necesitas. Vence tus miedos en oración, en tefilá, recordando las promesas del Creador y el Creador Elohim. ¿Qué dijo él? Le tengo miedo, no sea que venga y me hiera a mí y a las madres con los hijos. Y tú dijiste: de cierto te haré bien y haré tu descendencia como la arena del mar, que no se puede contar por su gran cantidad. Nosotros tenemos que a veces recordarle las cosas al poderoso. Por ahí uso un texto que dice en la escritura: hazme recordar, entremos en razón, y entonces ahí, ¿verdad?, cuando nosotros le digamos a Abba lo que verdaderamente sentimos, Yahweh sabe lo que tú sientes, Yahweh sabe cómo tú te sientes. O sea, que Él lo único que espera es que cuando nosotros vayamos delante de la presencia, seamos sinceros. Mira, Yahweh, yo me siento así, de esta manera, no sé qué hacer, no sé qué decir, no sé. Así mismo yo le hablo a mi Padre. Si tú no me diriges, si tú no me guías, si tú no me hablas, si tú no me muestras, no me revelas, yo no sé qué voy a hacer, porque yo dependo de ti.
todos dependemos del poderoso. Porque si el poderoso dice, te voy a quitar tu ruach, tu espíritu, ¿qué va a pasar con este cuerpo? Cae a tierra. Lo dice Eclesiastés. El espíritu va a ¿quién? A Yahweh, que fue el que lo dio. Entonces cuando nosotros hacemos esta clase de oración, estas oraciones tocan los shamayim, tocan los cielos, porque son oraciones ¿de qué? De sinceridad, son oraciones del corazón, son oraciones que tú le das diciéndole a Abba verdaderamente lo que tú sientes, la realidad. Porque mucha gente dice, Yahweh sabe lo que me pasa, Yahweh sabe. El vecino mío que vive al lado mío también sabe lo que te pasa. No es así. Los vecinos que viven tan cerca, que se cruzan una sola pared, o los que cruzan una verja, ellos saben lo que te pasa, porque todo se escucha al lado de allá. Pero entonces, ¿qué pasa con nosotros? Ya sabemos que Yahweh sabe todo lo que nos pasa, pero Yahweh quiere que nosotros ¿qué? Le hablemos, le digamos, le expresemos cómo nosotros nos sentimos. Y entonces Él tomará ¿qué? Él tomará medidas al respecto. En el versículo 24 de ese capítulo 32 dice, Jacob se quedó solo y un hombre luchó con él hasta rayar el alba. Este pasaje ha sido muy controversial. La pregunta es, ¿quién fue el que luchó contra Jacob? El texto dice que un hombre o un varón. Y la palabra usada aquí es Enosh. Enosh, que significa mortal hombre. Y esta misma palabra es usada en otros lugares, como por ejemplo Shoftim en Jueces, capítulo 8, 18. ¿En un qué? En un sentido de aspecto o imagen. Por lo que podemos deducir que era alguien con imagen o aspecto de un hombre, de un varón, de un mortal. Es decir, que no se refiere el texto a una condición en sí, sino a una apariencia, una figura o aspecto. Y con base en esto y en los versículos siguientes podemos entonces deducir que fue Yahweh mismo tomando forma de un mortal. Creemos que este fue un avance profético del plan de redención y restauración futura, a la cual Israel sería llevado a través de Yahweh tomando forma humana. O sea que Rab Shaul dijo, grande sin duda alguna es la verdad fundamental de nuestra fe que anteriormente estaba escondida. Él fue manifestado en la carne y probado justo en el Ruach, visto por Malahim y proclamado entre todas las naciones, confiado por todo este mundo y levantando al Shamayim, al cielo, en esplendor. O sea, dando a entender que el Altísimo mismo se manifestó, se mostró, se reveló en forma y semejanza de carne mortal para mostrarnos ¿qué? Su esplendor. Entonces, como el mismo Rab Shaul dijera acerca de Yeshua, quien existiendo en la forma divina no consideró darse a conocer en la forma divina como cosa a que aferrarse, sino que se denigró a sí mismo, tomando forma de siervo en subordinación, llegando a ser semejanza de los hombres y hallándose en su figura externa como hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de madero. Y otro detalle grande en este verso está en la palabra luchó, la cual en hebreo es abak. Abak, que significa en su raíz primaria probablemente irse flotando como vapor, pero que se usa solo como denominativo de agarrar, de luchar cuerpo a cuerpo, dando a entender que la lucha no fue sobre la tierra físicamente hablando, sino en el aire, en la atmósfera, en algún lugar celestial. Entonces, siendo uno u otro lugar indistintamente, fue una experiencia maravillosa para Jacob, quien consternado por esto, supo quién era aquel con quien él luchaba. El versículo 32, 26 al 28 nos dice entonces el hombre dijo, suéltame porque raya el alba. Pero Jacob respondió, no te soltaré si no me bendices. Y él le dijo, ¿cómo te llamas? Y él respondió, Jacob. Y el hombre dijo, ya no será tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con quién dice ahí, con Elohim y con los hombres, con Elohim y con los hombres, y has prevalecido. O sea que otra evidencia acerca de quién luchó con Jacob está dada en el hecho de la verajá, la bendición.
¿Puede un simple mortal o aún más una criatura celestial bendecir a alguien de la manera y con la magnitud que fue bendecido Jacob? Sostenemos que solo Yahweh tiene la autoridad para dar este tipo de bendición. O sea que una que traspasa que los tiempos y cambia el futuro de una persona. No existe registro escritural o registro bíblico donde se haya desatado una bendición con estas implicaciones tan trascendentales para ningún mortal. O sea que de parte de cualquier ser que no fuera Yahweh mismo. Ahora bien, el nombre de una persona en la cultura hebrea dice quién es o quién será en el futuro. O sea que Jacob, que quiere decir engañador, usurpador, entre otras, recibió ¿qué? Un cambio de identidad. ¿Por qué? Porque ya él no sería el engañador, sino que sería ¿qué? Israel. Entonces entendemos que solo el Creador puede dar una vida nueva. Cabe señalar aquí que aquí es la primera vez que se usa el nombre de Israel, por lo que se puede deducir que es justo aquí donde nace la nación de Israel. Y dicho de otra forma, es aquí donde la promesa dada a Abraham, confirmada a Isaac, comienza a hacerse realidad. Jacob recibió de manera legítima su verajá, su bendición. Entonces, la palabra usada para luchado es sará, que quiere decir luchar, poder. O sea, esta puede traducirse también como mostrar poder o mostrar fuerza, es decir, que ha hecho notoria su fuerza tanto con Elohim como con los hombres. Y la palabra con en hebreo es in, que significa con, cercano, junto, entre otras. O sea que está hablando de que no era que estaba luchando o mostrando su fuerza contra Yahweh, sino con Yahweh o junto o al lado de Yahweh. Por eso Israel quiere decir el que lucha con Yahweh o está junto a Yahweh. En el versículo 29 entonces dice, entonces Jacob le preguntó y dijo, dame a conocer ahora tu nombre. Pero él respondió, ¿para qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Esta pregunta a la que no es dada respuesta es un pasaje paralelo al anuncio del nacimiento de Shimshón, de Sansón, donde también Manoah, padre de Sansón, le pregunta su nombre a este ser celestial y recibe una respuesta similar. Y este pasaje lo encontramos en Éxodo 3:14, donde Moshe hace la primera pregunta y recibe como respuesta que yo seré el que seré. Nos permite que deducir que estamos hablando del mismo ser, de Yahweh. Aquí surge entonces el primer concepto de entendimiento en cuanto al llamado tetragramatón, que es el nombre sagrado del Creador, Elohim de Israel. En el versículo 30, y Jacob le puso a aquel lugar el nombre de Peniel, porque dijo, he visto a Elohim cara a cara y se salvó mi alma. Peniel, según el diccionario Hitchcock, quiere decir el rostro de Elohim o el que ve a Elohim. Por lo que entendemos que realmente fue a Yahweh a quien Jacob vio y con quien luchó. Como el mismo Jacob dijera, he visto a Elohim, ¿cómo lo vio? Cara a cara. Pasamos al capítulo 33 y versículo 3, donde dice, y él se les adelantó y se inclinó hasta el suelo 7 veces hasta que llegó cerca de su hermano. Este acto de inclinarse no es en sentido de adoración, sino de ¿qué? De humillación. El número 7 significa perfección, por lo que deducimos que fue una humillación perfecta, íntegra, real y transparente. ¿Por qué? Porque aquí Jacob reconoció a su hermano Esaú como superior a él, o sea, mi hermano mayor. Como el Rab Shaul dijera, no hagan nada por rivalidad ni por esplendor, sino estimen humildemente a los demás como superiores a ustedes mismos. En ese mismo capítulo 33, versículo 4, dice, entonces Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó y echándose sobre su cuello lo besó y lloraron. El acto de humillación de Jacob hace que Yahweh sensibilice el corazón de Esaú.
hace que toda la ira y los deseos de venganza de Esab se han puesto ¿qué? A un lado. Y ese sentimiento de familia y hermandad salga a flote sobre los demás sentimientos. Y esta fue otra de los grandes triunfos que Yahweh le dio a Jacob en su vida. ¿Qué dice la palabra? Cuando Yahweh se agrada de la conducta de una persona, puede hasta convertir a sus enemigos en aliados. Versículo 5. Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y a los niños y dijo: ¿y quiénes son estos que vienen contigo? Y él respondió: son los hijos que Elohim en su misericordia ha concedido a tu siervo. ¿Qué pasa aquí? Jacob reconoce que todo lo que tiene, en especial su familia, han sido regalos de Yahweh para él. ¿Qué dice Proverbios 18:22? Aquel que encuentra una buena esposa encuentra un gran bien. Él ha recibido el favor de Yahweh. Y el Salmo 127:3: los hijos también son un regalo de Yahweh, el fruto del vientre es una recompensa. En el versículo 10 dice: mas Jacob respondió: no te ruego que, si ahora he hallado Canaán, gracia, ante tus ojos tomes el presente de mi mano, porque veo tu rostro como uno ve el rostro de Elohim, y favorablemente me has recibido. Jacob reconocía que solo por obra de Yahweh esta situación estaba pasando. Es decir, que el hecho de que Esab dejara de lado sus sentimientos de venganza solo podía ¿qué? Ser por obra del Altísimo. Acuérdese que ese hombre venía con odio, quería matarlo y tenía un motivo y una razón que supuestamente para él era válida. Por eso Jacob reconoce que el ver el rostro de su hermano era como ver a Elohim mismo, porque solo él podía hacer que su hermano lo recibiera favorablemente. Aquí hubo un milagro y Abba bregó con él, ¿para qué? Para que lo viera de otra forma. En el versículo 13 dice: pero él le dijo: mi Adón sabe que los niños son tiernos y que debo cuidar de las ovejas y las vacas que están criando. Si los apuramos mucho, en un solo día todos los rebaños morirán. Un siervo fiel de Yahweh reconoce y cuida lo que le ha sido dado. Jacob reconoció que sus posesiones eran ¿qué? Bendiciones del Altísimo para él, y por consiguiente él era responsable de ellas. ¿Qué quiere decir eso? Que debemos cuidar las bendiciones que Yahweh nos da, ya que es muestra de cuánto apreciamos los favores del Creador, y dice mucho de cuán agradecidos somos. Especialmente vemos cómo Jacob concentró su atención en los más indefensos y vulnerables, tarea de atención que tiene todo aquel que es llamado a cuidar. Él reconoció que tenía unos niños, que tenía unos animalitos que eran, ¿verdad? Si los llevaba a prisa, iban a fallecer en el camino. El 17 dice: y Jacob siguió hasta Sucot y se edificó una casa e hizo cobertizos para su ganado, por eso al lugar se le puso el nombre de Sucot. La palabra Sucot quiere decir cabaña, lo cual puede dar la idea de algo temporal, es decir, que los planes de Jacob no era permanecer mucho tiempo en ese lugar. Este no era su destino final. Por eso, mientras el pueblo de Israel anduvo en el desierto, vivieron en estas cabañas, porque su destino final era ¿qué? La tierra prometida que se le había prometido a Abraham y a su descendencia. O sea, que no era ¿qué? El desierto. El versículo 18 dice: y Jacob llegó íntegro a la ciudad de Shechem, que está en la tierra de Canaán, cuando vino de Padán Aram y acampó frente a la ciudad. La palabra usada aquí para íntegro es shalem, que quiere decir completo, perfecto, entre otras. O sea que esta palabra viene de la palabra shalom, que quiere decir estar seguro en mente, cuerpo o estado. Y esto nos muestra que Jacob no perdió ninguno de sus bienes, pero no solo en cuanto a lo material, sino también en cuanto a lo espiritual. O sea que, en otras palabras, permaneció íntegro y cuidado, o sea, tanto en sus bienes materiales como en su relación con Yahweh. Entonces, de estas palabras viene la palabra ¿qué? Shalom. Hablamos de shalem, shalam y shalom, que quiere decir bienestar, por ejemplo, salud, prosperidad y paz. Mire, él salió en paz y así mismo llegó, porque Abba ¿qué? Le prometió.
19 al 20 dice: la parcela de campo donde había plantado su tienda la compró de mano de los hijos de Hamor, padre de Shechem, por 100 monedas, y levantó allí un altar y lo llamó el Elohei Israel. El deseo de Jacob era establecer un lugar y dedicar un espacio para la adoración a Yahweh. Y por eso compró ese terreno para levantar allí un altar. ¿Un altar a quién? Un altar al Creador. Y lo llamó el poderoso de Israel. O sea que este es el primer altar que Jacob construye, puesto que lo hecho anteriormente en Betel fue solamente ¿qué? Erigir una piedra, alzar una piedra como señal. No fue establecido como un lugar de adoración como en este caso. O sea que en un pasaje paralelo vemos al rey David haciendo algo similar, donde dice: pero el rey le respondió a Arauna: no, yo te lo compraré por su precio. No puedo sacrificar a Yahweh mi Elohim ofrendas quemadas que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 shekels de plata. ¿Qué aprendemos aquí con estos pasajes? Aprendemos la importancia de invertir en la ofrenda y la adoración a Yahweh. Ser dadivoso con el poderoso es señal de entrega, de compromiso, de integridad y de verdadero amor. En el capítulo 34 y versículo 2 dice: y cuando la vio Shechem, hijo de Hamor, Jebeo, príncipe de la tierra, se la llevó y se acostó con ella y la humilló. Fíjense que Jacob era un hombre íntegro, era un hombre, ¿verdad?, humilde, y en un momento dado él no quería, ¿verdad?, problemas con este tipo de gente. Pero dice la escritura que Dina había salido a conocer a las lugareñas por alrededor, y en esto la ve el hijo del rey de aquella tierra, y el pasaje nos muestra que la humilló. O sea, la manera de entender este acto es ver la codicia sexual que allí se manifestó. Y por eso el príncipe, abusando de su poder, ¿qué hace? La viola. Esta palabra humilló viene del hebreo aná, que quiere decir deshonrar, dominar, forzar, humillar, molestar, violar o violencia. Como enseñanza podemos rescatar de este acto bochornoso y de falta de dominio propio las consecuencias que no se harán esperar por mucho tiempo, y que efectivamente no solo enlutarían las vidas de los responsables, sino que romperían con la shalom, con la paz de aquellos que fueron afectados directamente y reaccionaron a su criterio, sin discernir las posibles consecuencias. ¿Y fueron quiénes? Los hijos de Jacob. El versículo 7 dice: y los hijos de Jacob regresaron del campo al oírlo, y aquellos hombres se entristecieron y se irritaron en gran manera, porque Shechem había cometido una infamia en Israel, acostándose con la hija de Jacob, pues tal cosa no debe hacerse. Este acto vergonzoso provocó ira en los hijos de Jacob. Ellos entendieron que de esta manera había entrado la contaminación a la familia y por consiguiente a toda la generación que vendría después de ellos. Y este pecado se manifestó en dos direcciones. Número 1, el acto de tener relaciones sexuales fuera del matrimonio con el agravante que fue a la fuerza, o sea que no fue consentida. Y la otra por el hecho que había sido ¿con qué? Con un incircunciso. Un linaje Kadosh no debe contaminarse con quien no lo es, porque entonces haría ¿qué? Un yugo desigual. Y esto lo manda la escritura en 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 14, que dice: no pongan yugo sobre ustedes mismos, uniéndose en una yunta con los incrédulos. Pues, ¿cómo podrán ser socios la justicia y la anarquía? ¿Y qué compañerismo tiene la luz con la oscuridad? O sea que cada vez que se viola este principio, ¿hay qué? Hay problemas. Pasamos al capítulo 35 y versículo 1, donde nos dice: entonces Elohim dijo a Jacob: levántate, sube a Betel y habita allí, y haz allí un altar al Elohim que se te apareció cuando huías de tu hermano Esau. Después que sus hijos mataron a todos los varones y saquearon la ciudad, Jacob se vio forzado a abandonar el lugar donde él había acampado. Fue entonces cuando Jacob lo envió a aquel lugar que se había convertido en un refugio para él tiempo atrás.
el lugar que él mismo llamara casa de Elohim, a nivel de Remes, entendemos que solo en la casa de Elohim encontramos ¿qué? Refugio, encontramos protección, como dijera el salmista en el Salmo 84. Qué hermosas son tus moradas, oh Yahweh de los ejércitos, como suspiro y me consumo por los atrios de Yahweh. Mi corazón y mi carne claman por el Elohim vivo. Hasta el gorrión ha encontrado un hogar y la golondrina un nido donde poner sus polluelos, junto a tu gran altar, oh Yahweh de los ejércitos, Rey mío y Elohim mío, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos, y prefiero estar a la puerta en la casa de mi Elohim a vivir en las carpas del malvado. Mire qué tremendo mensaje de aquí de David. En el versículo 2, 35 dice: entonces Jacob dijo a los de su casa y a todos los que estaban con él: quitad los dioses extranjeros que hay entre vosotros, purificaos y mudaos los vestidos. Para llegar a casa de Elohim, a la presencia de Yahweh en Betel, debemos despojarnos de toda contaminación espiritual. Es decir, todo aquello que es desagradable para nuestro Elohim, todo esto tiene que ser desechado. Y a nivel de Remes encontramos 3 etapas para una preparación antes de llegar a la presencia del Altísimo. Número 1, quitar los dioses extranjeros. ¿Qué implica esto? Sacar de nuestra vida todo vestigio de idolatría o todo aquello que haya sido objeto de culto pagano. Un ídolo no solamente es una imagen o una estatua, sino todo aquello que suplanta el lugar que solo pertenece a Yahweh en nuestras vidas. Explicándolo mejor, en vez de usted buscar al poderoso, pues usted se refugia en su casa. Pues ya su casa la hace como que símbolo de idolatría, o en su carro, o en su mujer, o en su esposo, o en su hijo, en su familia. ¿Por qué? Porque tenemos que ¿qué? Quitar estos dioses, sino que hacer a Yahweh ¿qué? Primero en nuestras vidas, porque el primer lugar le corresponde a nuestro poderoso. Número 2 dice: purificaos. ¿Qué implica esto? Entre varias cosas, el tevilá, la inmersión, y cabe resaltar que esta purificación lleva incluida como primera instancia el teshuvá. O sea, es un arrepentimiento, es retorno, así como la renovación y restauración de la comunión con nuestro Elohim. Número 3, mudaos los vestidos. ¿Qué implica esto? Esto implica un cambio de vida. ¿Qué nos dijo Rab Shaul en Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24? Dice: con respecto a su antigua manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado por los deseos engañosos, pero renuévase en el lugar de su mente y vístanse del nuevo hombre que ha sido creado a semejanza de Elohim en justicia y kadushá, santidad de verdad. Pasamos al 4 al 5 del 35. Dice: entregaron pues a Jacob todos los dioses extranjeros que tenían en su poder y los pendientes que tenían en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de la encina que había junto a Shechem. Al proseguir el viaje hubo gran terror en la ciudad alrededor de ellos y no persiguieron a los hijos de Jacob. ¿Qué hizo llenar de gran terror a las naciones vecinas? Todas estas naciones estaban inmersas ¿en qué? En el paganismo y en la idolatría. ¿Lleno de qué? De los actos abominables a Yahweh, que está definido en Devarim, Deuteronomio 18:9, cuando dice: cuando ustedes entren en la tierra que Yahweh su Elohim les está dando, no aprenderán a seguir las prácticas abominables de aquellas naciones. No se encontrará entre ustedes a ninguno que haga pasar a su hijo o hija por el fuego, un adivino, un agorero, el sortilego, un hechicero, un encantador, uno que consulte fantasma o ruajim, espíritu, o uno que practique la necromancia. O sea, te lean las cartas, te lean la mano, te lean la taza de café, te lean hasta el pelo. Porque ahora se han inventado 20,000 formas, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice? Porque cualquiera que haga estas cosas es detestable a Yahweh. Y a causa de estas abominaciones, Yahweh su Elohim los está echando delante de ustedes. Ustedes serán de corazón puro con Yahweh su Elohim. ¿Qué pasa aquí?
que al ver a las naciones que Jacob se deshizo de los dioses paganos, así como de toda su indumentaria, y que no les había sucedido nada, ¿qué pasó con ellos? Temieron en gran manera. ¿Y qué hicieron? Los dejaron tranquilos. Si analizamos bien esta narración, vamos a entender que la idolatría mantiene a la gente ¿bajo qué? Bajo temor y sugestión. El principal temor que tiene el que practica la idolatría es que si la deja, algo malo le puede suceder. Ay no, si yo me salgo de esto, los espíritus se me van a aparecer por la noche, me van a dar los pies. Eso no va a suceder. Al ver que Jacob nada le sucedió, ¿qué pasó con esta gente? Entendieron que con él estaba un ser superior y más poderoso que todas esas deidades juntas. O sea que en otras palabras, idolatría es igual a esclavitud y fidelidad a Yahweh es igual a libertad. En el versículo 7 dice: y edificó allí un altar y llamó al lugar el Betel, porque allí Elohim se le había manifestado cuando huía de su hermano. Fue tan grande la experiencia que Jacob tuvo en este lugar que de una piedra puso allí como testigo visible. O sea, ahora erigía el ¿qué? Un altar. Y un altar es un punto de encuentro con Yahweh. Es donde la criatura se encuentra con su creador. Y por eso es tan importante que en nuestras casas hagamos este altar también. Y hacemos ¿qué? Se llama Shabbat. Ya desde nuestro hogar ya nosotros vamos ¿qué? Preparándonos para ese Shabbat. Para pasar el Shabbat con nuestro Abacadosh. El versículo 11 dice: también le digo a Elohim, yo soy el Elohim todo suficiente, sé fecundo y multiplícate, y una nación, una congregación de naciones vendrán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Yahweh se presenta ante Jacob como el Shaddai, el todo suficiente, es decir que solo él era suficiente para cubrir sus necesidades, ya sea de qué, de sustento, protección, felicidad, prosperidad y bienestar. Y aquí el Altísimo reafirma la promesa dada a Abraham. Y esta promesa de dimensiones proféticas incluía a la nación de Israel, y así como una multitud de naciones que serían injertadas a él, como dijera el profeta Yeshaya en el capítulo 14 y versículo 1. Pero Yahweh perdonará a Jacob y volverá a elegir a Israel y los establecerá en su propia tierra, y a ellos se unirán extranjeros y se adherirán a la casa de Jacob. O sea que iba a ser injertado en él. Versículo 16 al 19 dice: partieron de Betel, pero cuando estaban todavía a cierta distancia de Efrat, a Rachel le vino el parto, y fue un parto muy difícil. Cuando el parto estaba en lo más difícil, la comadrona le dijo: no temas, que es otro niño para ti. Pero mientras ella exhalaba su último suspiro, porque se estaba muriendo, dice que lo llamó Benoní, hijo de mi dificultad. Pero su padre lo llamó Benjamín, hijo de mi diestra. Y dice que así murió Rachel, la enterraron en el camino de Efrat, ahora Betlehem. Cerca de Betlehem muere Rachel y nace Benjamín. Y existe una muy marcada tipología entre este y Mashiach. Número 1. Mashiach tiene dos ministerios. Entiéndase esto bien. Mashiach ben David y Mashiach ben Yosef. Es decir, el rey de reyes y el siervo sufriente. Benjamín se le llamó Benoní, hijo de mi dificultad o de mi dolor. Y Benjamín propiamente, hijo de mi diestra, recordando que la diestra es señal de autoridad y señorío. Número 2. Benjamín nació cerca de Betlehem. Betlehem es casa del pan, Betlehem. Y fue precisamente de ese lugar, de Betlehem, donde nació ¿quién? Yeshua. Eso lo podemos ver en Miqueas 5:2 y Mateo 2:1. Pasamos al capítulo 36, versículo 19, y dice: estos fueron los hijos de Esab, esto es Edom y esos sus clanes. Este pasaje narra la genealogía de Esab. Si analizamos bien, podemos notar dos cosas. Primero, que estaba llena de ¿qué? De inmoralidad sexual, específicamente la promiscuidad.
Y segundo, que los nombres de todos estos clanes corresponden a lugares geográficos circundantes a Israel, por lo que podemos apreciar que todos los enemigos que se levantan hoy contra Israel descienden de Esab. ¿Y quién era Esab? Esaú, su hermano, el hermano de Jacob. 36-31 dice: entonces son los reyes que reinaron en la tierra de Edom antes de que rey alguno reinara sobre los hijos de Israel. Aquí se pone de manifiesto parte de la profecía. ¿Por qué? Porque notamos al mayor, que era Esab, estableciéndose como pueblo, con todos y sus reyes gobernantes, mucho antes que Israel aún vislumbrara su primer monarca. Y este Esab, que el mayor, serviría ¿a quién? Al menor, es decir, a Israel. ¿Cómo concluimos con esto? Confiar en las promesas de nuestro Padre Celestial trae gran bendición. En los momentos difíciles, ya sean provocados por nuestras propias decisiones del pasado o por momentos de prueba que nos lleguen a todos nosotros en sus momentos, sus promesas eternas nos sostienen y nos ayudan a avanzar en triunfo. Cada encuentro que tenemos con Abba Kadosh nos eleva a un nuevo nivel de Kadushá, de santidad y comunión con Él, porque vamos confiando más en Él. O sea que Yahweh ha establecido formas para encontrarse con nosotros y ellas nos elevan en los peldaños de la espiritualidad y comunión. ¿Cuáles son estas formas? Número 1, la oración, la tefilá. Número 2, el Shabbat. Porque dice acuérdate del Shabbat, porque ahí te vas a encontrar con Él. Número 3, las fiestas de Elohim. O sea, nosotros como pueblo tenemos que celebrar las fiestas que están en Levíticos 23. Y ahí en esas fiestas nos encontramos con el Poderoso. Y número 4, practicar la justicia del reino de los Shamayim. O sea que estas 4 cosas abren los cielos, abren los Shamayim sobre nosotros de una manera poderosa, dándonos ¿qué? La bendición del Altísimo.